Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y más de 23 emisoras que se conectan en esta maravillosa red. Además, también salimos en nuestros canales de YouTube, en Twitter y en Instagram. También puedes buscarnos en Facebook como @librería radio. Estas nuevas maneras también de comunicarnos y de vernos, porque intentaré que de ahora en adelante nos podamos ver en algunas emisiones de Puerto de Libros. Hoy estamos con un invitado de verdad maravilloso, un muy tierno amigo, una persona que se ha convertido en un aliado fundamental de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores, y me refiero al novelista Álvaro de Marco, un hombre que ya ha estado con nosotros en 3 oportunidades en este programa, pero creo que es ya primera vez que ustedes pueden ver su hermosa y calva cabellera, que pueden escucharlo más de cerca y entender un poco lo que hace y lo que dice. Álvaro va a estar conversando con nosotros hoy sobre los libros que lo han influido, sobre lecturas recomendadas y sobre esta nueva literatura venezolana que están haciendo, la literatura de la colección Perpetuum, la literatura que se está gestando en Sultana del Lago Editores. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Hola, Luis Peroso Cervantes. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias por la presentación. Sí, bueno, vamos a conversar. Corrección Perpetuum es un proyecto que estamos llevando adelante y que en buena parte se debe al apoyo que la Sultana del Lago le brindó desde el primer día. Pues ya hemos publicado 22 autores. De eso me gustaría hablar. Es decir, un país en crisis, Álvaro, un país que se encuentra en lo que llaman algunos la más inaudita e insoportable crisis humanitaria, publica en el transcurso de poco más de un año 22 autores nuevos. ¿Cómo puedes justificar eso, Álvaro de Marco? Wow, fíjate, eso es un milagro realmente, porque todo lo que yo conozco no es mucho en cuanto al mundo editorial venezolano. Yo lo veo muy paralizado. Bueno, veo que Cálatos publica allá en España 3, 4 libritos, libritos por el formato, ¿no? Son buenos autores, pero todo lo demás yo lo veo paralizado. Es decir, bueno, el Nacional cerró, incluso las editoriales del Estado, El Perro y la Rana. Yo no veo a nadie produciendo. Realmente yo creo que estamos en un momento bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, del mundo editorial. Esto vino a partir de la crisis del papel. Pero nosotros, en medio de la crisis que ya teníamos de desabastecimiento, la crisis política, económica, y ahí llegó la pandemia, es decir, la supercrisis. Nosotros estábamos envueltos como una matriosca en 4 crisis, una dentro de otra. Y eso que tú logras hacer, me parece que es un milagro, porque claro, todo depende de tu empeño y de tu trabajo. Pero también esa posibilidad de gente que siente que está siendo apoyada, que en un momento de parálisis mundial hay alguien que les dice, oye, habla, escribe, aquí hay quien te oiga, aquí hay quien te publique, aquí pueden verte en una gran vitrina como es Amazon y puedes ser escuchado y leído. Yo creo que eso a estas personas que han sido publicadas en este año los iluminó de alguna manera, les abrió un mundo nuevo. Eran 22 escritores noveles y realmente sí considero que eso, si cambió sus vidas, fue un hecho milagroso en medio de esta crisis. Mira, te voy a preguntar, o te voy a dar mi opinión en ese sentido. Creo yo que todas las generaciones viven crisis.
habría sido también un milagro que se publicaran 22 libros en los años 30, en pleno gomecismo. ¿O habría sido un milagro que se publicaran en los años 90 en pleno desastre político y en pleno desastre económico? ¿Habría sido un milagro que se publicaran en el Viernes Negro o habría sido un milagro que se publicaran en 1940, después del golpe de Estado que derrocó a, a Medina Angarita? Creo que son excusas tontas, excusas que intentan generalizar y banalizar los esfuerzos, y que a veces intentan hacer de algo que podría ser normal o algo que podría ser el resultado de la voluntad humana, de la voluntad y el tesón independiente de cada uno de nosotros. Bueno, lo intentan convertir en algo épico, ¿no? En una cosa inenarrable, en una experiencia que sea sobrenatural, pero que realmente son los resultados de los tiempos en que nos toca vivir y la manera en la que asumimos esos tiempos. Yo Claro. sin duda estoy convencido de que tenemos que asumir la situación que nos toca vivir en Venezuela y no ponernos a llorar, no detenernos a soltar un mar de lágrimas por decir, ay, me tocó vivir en una Venezuela en crisis, o esta situación política no me deja hacer nada, yo mejor no hago nada. Creo que con la piedra encima, Sísifo, debemos de seguir subiendo la colina. Y esa es una de las cosas que me gusta de tu proyecto. La primera idea de la corrección perpetua, el primer boceto iconográfico fue un Sísifo subiendo su piedra. Fue la idea de que es un trabajo infinito y que no importan las circunstancias, siempre podemos bueno, abocarnos corregir, a escribir y a perfeccionar nuestro trabajo literario. Háblanos un poco o recuérdanos un poco, amigo Álvaro, cuál es la labor de el taller Corrección Perpetuum, que hoy se convierte en escuela de escritores, Perpetuum Escuela de Escritores. Sí. Bueno, mira, pero para cerrar esa idea tuya, realmente sí, hay que admirar el esfuerzo y la voluntad, tanto la tuya como editor, como la mía como tutor, vamos a llamarlo así, docente, y la de cada una de esas personas en continuar calladamente en su trabajo. Pero fíjate, en los años 30 eran otras circunstancias, han podido ir a imprimir a Colombia, o en los 50, o en los 90. Ahora se trataba de una supercrisis que tú has demostrado que simplemente y calladamente lo que hay es que trabajar, como tú dices, con voluntad. Hay que voluntariar también los esfuerzos. Pues sí, Corrección Perpetuum amplió su pensum y ahora la hemos denominado Escuela de Escritores. Nuestro principio es que todos somos aprendices de escritores. Nos guiamos de esa frase de Flaubert, que aún después de haber publicado a Madame Bovary, decía que era un aprendiz de escritor. Y nosotros seguimos siéndolo. Bueno, nuestro esfuerzo se encamina tras un diseño curricular que hemos hecho, a que nuestros estudiantes obtengan todos los recursos, instrumentos o herramientas, como queramos llamarlo, para narrar de la manera más eficiente, sencilla y directa. Y nos apoyamos en una serie de textos claves que son teóricos, una serie de recomendaciones de grandes escritores y una serie de textos narrativos donde el estudiante puede ver eso que la teoría le dice. Bueno, yo los introduzco en el tema, les explicamos, conversamos, intercambiamos ideas y luego vamos directo a lo que es el laboratorio, que es verlos a ellos escribiendo, revisar su trabajo en función de lo que cada semana van aprendiendo, van implementando y tratando de orientar su trabajo temático, estructurándolo. En ningún modo Corrección Perpetuum intenta intervenir o influenciar
lo que su literatura, lo que ellos crean. Queremos más bien llevarlos a que descubran en sí mismos y en sus ideas cuál será su estilo y cuál será su temática y hacia dónde se quieren dirigir. Mira, vamos a intentar entender un poco más este trabajo. Voy a nombrar lo que es Ajá. el resultado de los perpetuos, porque este es un taller que tiene como objetivo o como premio final la publicación de las obras. Y en estos Sí. años, mira, desde el 29 de noviembre del año 2020 hasta la actualidad, hace un año apenas, verdaderamente empezamos a publicar estos libros. El primer libro publicado fue Cupido no solo es arcos y flechas, una novela de Zuleika Puente. El segundo, una novela, ajá. El segundo, Cuatro cuentos y una fantasía de Pedro José Lozada. El tercero, La foto y otras memorias de Orlando Rosales Lucena. Octavio, Cómo protegerse de la intemperie y otros relatos, fue el cuarto libro. El quinto libro, Sisigia, de un joven escritor, Dorian Cartagena Rivas. El sexto libro, Relatos de un mundo sin tiempo, de Daniel Aciade Segovia. El séptimo libro, Me gusta un lugar en el mundo, de Fabiana Scoglio. El octavo libro, una novela, Pedro Mazzaroni, Otro alguien más. O el noveno libro, Confinamientos griegos, de Alfonso Maldonado. El décimo libro, Cuentos de desamor, fantasía y crimen, de Ibrahim Gil. El onceavo libro, La mujer del vestido naranja y otros relatos, de Elena Montaña. El doceavo libro, Prisionera del hielo, de S.N. Avendaño. El libro número 13, Vive en el bosque, de Tyron Reville. El 14, Los mangos de París, de Yexenia Ponte. El 15, Confesiones culinarias, de Amalia Canelón. El 16, Entre cuatro paredes, de Aimé Gabriela Gallegos. El 17, Danza bajo la lluvia, de Adrián Real. El 18, Cinco noches, de Manuel Azuk. El 19, Serendipia, de Kelvin Brito. El 20, Capital, de Pedro Mazzaroni. El 21, El último hombre de pie, de Samuel Rus. Y el 22, Los cuentos de Ashler, de Rosaria Tuberosa. 22 libros de 22 autores, en su mayoría, hermano, inéditos, en su mayoría venezolanos. Solamente tenemos 2 autores extranjeros en esa lista de 22 libros. Quiere decir que hemos publicado a 20 nuevos escritores venezolanos. ¿Qué dice eso de No, sí, no, Luis, una precisión. Hay una sola extranjera, Aimé Gallegos, que es mexicana. Todos los demás son venezolanos, pero muchos viviendo fuera del país. Zuleika Puente, por ejemplo, vive en Panamá. Daniel Aciade vive en los Estados Unidos. Fabiana Scoglio en Bolivia. Vamos a hacer una pausa, amigo mío. Son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Denos este pequeño interín, pero ya vamos a comentar dónde se encuentran estos muchachos y cómo tenemos la mitad del pie dentro de Venezuela y la mitad del pie en el extranjero. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ok. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con mi amigo Álvaro de Marco, este novelista venezolano que se ha convertido, bueno, en la piedra angular de un proyecto llamado Escuela de Escritura Corrección Perpetuum, que además es el epicentro de lo que yo he venido a llamar la nueva literatura venezolana. 21, entonces, escritores venezolanos, algunos residenciados en Venezuela, otros en el extranjero. Háblanos de estos muchachos. Por favor, presenta a esta generación perpetuum que hoy se abre paso en la literatura y en la historia de la literatura venezolana. Bueno, fíjate, esta generación perpetuum, yo lo llamo generaciones a cada grupo que vamos publicando. Hemos publicado 3 grupos, digamos 3 cohortes de egresados de la Escuela de Escritores. Nosotros aquí tenemos un mundo muy diverso. Esto sí es un multiverso. Aquí confluyen. Primero, hay una gran diferencia de edades. Tenemos
por ejemplo, Samuel Rus tiene 20 años de edad. Y Pedro José Lozada, que escribió 4 cuentos y una crónica, tiene 85 años de edad. Es decir, tenemos gente de todas las edades, pero la mayoría están entre los 30 y los 40. Esto es más o menos como la información etaria, ¿no? Sí, la mitad o un poquito más de la mitad están en Venezuela, pero como te decía, tenemos varios estudiantes que están en los Estados Unidos, otros en México, otros en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en España y en Inglaterra. Todos estos son aproximadamente 10 o 12, no 13, que viven fuera del país. Y los otros están aquí adentro. Y de aquí adentro tenemos estudiantes, autores publicados de Margarita. Y bueno, sí, de Margarita, y los demás están en Caracas, de Nueva Esparta. Ahora bien, hemos tenido 5 novelistas y todos los demás son cuentistas. Lo que pasa es que Corrección Perpetua semanalmente le pide un ejercicio narrativo que es un cuento. Cuando alguno de estos estudiantes tiene un proyecto ya de novela en su mente o que lo ha empezado, también lo desarrollamos. Y entonces tenemos como el caso de Pedro Mazzaroni, que primero publicó su novela Otro Alguien Más y luego publicó su libro de cuentos Capital. Ahora bien, ¿cuál es el universo temático aquí? Fíjate, hay un poco de recurrencia en el tema, uno, la nostalgia. Los que están afuera, siempre hay un cuento donde la nostalgia es parte de lo que transcurre allí. Siempre, bueno, han ocurrido pérdidas y esa gente no ha podido estar aquí, entonces también se ventilan esos temas. Pero hay una gran tendencia a una utopía, siempre a un mundo mejor. Siempre hay una gran cantidad de estos cuentistas. Tienen sus cuentos, tienen, no voy a decir que finales felices, pero sí finales esperanzadores. Y van desde los más jóvenes hasta los más adultos. Encontramos un neocostumbrismo también. Por ejemplo, en los más adultos, el caso de Lozada y de Adrián Rial, que cuentan en este momento cosas como rescatando ideas, imágenes, formas expresivas y anécdotas incluso, con una forma expresiva que yo he llamado como una especie de neocostumbrismo o quizá un neomodernismo. Realmente yo no soy un crítico literario, pero sí pienso cuando lo leía que se parecía mucho a lo que pudieron ser los escritores de los años 20 y 30, ¿no? del siglo XX venezolano. Ahora bien, hay una tendencia a lo distópico, a no precisar lugares, ciudades, espacios. Hay una tendencia a lo apocalíptico también, a mundos oscuros, a lugares, aunque como te digo, con finales esperanzadores, pero sí hay una gran tendencia a cosas terribles, ¿no? Quizás asignados por este tema pandémico. El tema del amor es recurrente. Hay 2 novelas, hay 2 novelistas que tienen 2 novelas románticas y con fuertes cargas eróticas. Pero también encontramos una literatura muy sutil. Por ejemplo, Daniela Ciade hizo unos cuentos fabulosos. Ella es fotógrafo y vinculaba su trabajo fotográfico con las anécdotas que contaba. Tenemos varios casos en los que un personaje recorre a través de los cuentos
el mismo personaje atraviesa todos los cuentos y no son capítulos de novela o de futuras novelas. Los cuentos de Ashler, por ejemplo, es una mujer que nos va contando desde que es niña hasta que es una adulta y está a punto de fallecer. Y a mí me encanta la forma que cuando es niña se siente la niña, cuando es adolescente se siente el adolescente, cuando es una mujer casada y realizada también, y cuando es una mujer divorciada, frustrada también, y cuando es una mujer profesional. ¡Wow! ¿Cómo pudo retratar con mucha sencillez todos estos momentos? Y eso pasa también con Octavio, el personaje de Manuel Maití. Manuel Maití vive en México, y cómo Octavio va creciendo a través de los cuentos, un muchacho de La Pastora. Y a mí me sorprendía también, Manuel es cineasta, cómo desde allá su memoria retrataba con lujo de detalles y con una precisión muchísimos elementos urbanos de la Caracas de diversos momentos. Bueno, fíjate tú, que cuando yo te digo que hablan de la nostalgia, en algunos casos, ahora que nombré Caracas, no hay dramatismo, no hay culpa, pero simplemente hay la pena del ausente. Algunos tienen momentos líricos. A mí me sorprendió, por ejemplo, Sicilia, que es una especie de reconstrucción de lo que fue la vida de Jimmy Ángel, y que la hizo Dorian Cartagena a partir de una exhaustivísima investigación que había llevado a cabo desde muchísimo tiempo antes de que formara parte de Los Perpetuos. Bueno, hay de verdad una pluralidad. Yo pudiera decir que de los 22 libros, yo pudiera decir que hay 16 temáticas diferentes. Mira, Álvaro, Eso sí. Te pregunto, te detengo allí como para analizar esto. 22 libros, 21 de autores venezolanos. Hay ya con esto, debe haber, por supuesto, una radiografía de lo que es la literatura venezolana. ¿Podrías tú definir la literatura venezolana con estos 22 autores? De esta Bueno, pudiera decirte, bueno, si esto es una expresión del todo, puedo decirte que sí, hay una intención inmensa de continuar escribiendo y de retratar el momento. Hay una tendencia muy fuerte hacia lo que yo sigo llamando existencialismo. Fragmentar la realidad, testimoniarla y presentarla sin pena ni gloria. ¿Y a qué literatura se parece? Es decir, esta gente, si tú dijeras, ¿a quién se parece de la literatura del pasado? Esta gente está inspirada por Adriano González León, está inspirada por Federico Vegas, está inspirada por Bararatisca, tiene trazos de Laura Antillano. ¿A quién? ¿De dónde sale tanta literatura? 21 libros. Fíjate una cosa, yo pudiera decirte que no se parece a ninguno de ellos y tiene un poquito de cada uno. Mira, estos muchachos, bueno, hay gente que tiene formación literaria y hay gente que tiene escasa formación literaria y que están en proceso de formación, pero espontáneamente ellos se están manifestando. Pero hay niveles ¿cómo te digo? De plenitud literaria, de buena escritura, que yo pudiera decirte que sí, pudieran ser familia de todos los que has nombrado, pero no pudiera decirte que están influenciados por ninguno de ellos. O sea, yo pudiera no hay una escuela. No hay una escuela de la literatura venezolana que continúe como decir, bueno, estos son hijos de Borges, los borgianos argentinos, o esta gente siguió a Cortázar, o esta gente es hija del surrealismo. No, tenemos una nueva generación y crees que son autores independientes.
Sí, porque lo que te quería decir, ahí cada uno tiene una temática y cada uno tiene una visión, un estilo literario, una voz narrativa. Lo único en lo que se parecen es en la manera de ver el mundo. Lo ven, lo retratan y no opinan. Y en última instancia tienen una esperanza. Y yo creo que esto se debe a que todo esto se produjo en este año pandémico, en este año de encierro. De allí hay una sombra que hay sobre esta literatura. Y no se lo achacas a vivir en un proceso político tan complejo como el venezolano, no se lo achacas al chavismo que tiene 22 años en el poder, no se lo achacas a Sí, esta gente que está padeciendo también lo que padecemos todos. sí, sí se lo achaco. Y fíjate una cosa, que hay un detalle. Ninguno tocó el tema político. En 21 libros, ninguno de los En venezolanos 21 libros, habló del tema político. ninguno. Ni del pasado, ni del presente. Ni los autores adultos, ni los autores. Hay alguna que otra muy ligero toque en alguno irónico. Pero el tema político, social, no se tocó. O sea, se acabó la literatura de Salvador Garmendia, que tenía visos sociológicos. Murió la escuela literaria de Luis Brito García, donde parecía un análisis de sociología y te tocaba las fibras porque intentabas identificar al pobre, al llanero. Se acabó el cuadro de costumbre. El venezolano entró en la introspección y la literatura venezolana hoy está a la par de la modernidad. Sí, hay un avance hacia el yo. Es una literatura del yo. Todos escriben en primera persona, pocos en tercera. Y todos están contando hechos reales. Todos están, pero escúchame, cuando hablaste de Salvador Garmendia, no. Hay una precisión y hay un determinismo social. Es decir, ellos precisan momentos y describen socialmente cómo están, pero no en una actitud de testimonio propiamente dicho, sino simplemente un pasar. Si tú lees a Mazzaroni, tú ves la ciudad, tú ves a los jóvenes en un proceso de su diversión, en la universidad, bueno, pero no hay crítica social, hay presentación. Vamos a la pausa, Álvaro. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Esta noche estamos con mi amigo Álvaro de Marco, que vive... ¿Dónde estás ahorita, Álvaro? ¿Estás en el centro? En Horizonte. En el centro no, estoy en Horizonte, en Caracas. Bueno, en el este de Caracas. En el este de Caracas. ¿Qué tal el clima caraqueño? ¿Ya está bajando Pacheco? Sí, ya bajó. En el día hace un calorcillo y después de las 6 de la tarde hasta la madrugada un gran frío. Bueno, para nosotros 16 grados, 17 grados es mucho. Para un maracucho eso es el Polo Norte. Eso... bueno, vénganse. Bueno, amigos, Álvaro de Marco es uno de los creadores más interesantes de nuestra literatura contemporánea. Álvaro tiene estudios en literatura profundos. Es licenciado en letras de la Universidad Central de Venezuela y también está titulado en un estudio de posgrado como magíster en literatura venezolana. Álvaro, me comentabas en algún momento que tu tesis para graduarte como licenciado en letras fue un estudio de Paradiso de José Lezama Lima, si mal no recuerdo. Y yo quiero traspolar entonces una novela tan complicada. Quienes no conocen a José Lezama Lima, es un escritor cubano que fue un genio de la literatura de lo que podríamos llamar el barroco latinoamericano y que fue alabado por escritores como Julio Cortázar, como los grandes escritores del boom latinoamericano, y que
por no tener una literatura socialmente comprometida como si lo tuvieron, como lo tuvieron Fernández Retamar, como lo tuvo quizá el propio Alejo Carpentier, que eran literaturas sociológicas. Bueno, la gente en Cuba lo solapó al Gordo Lezama, quien además padecía un montón de afectaciones, era asmático, etcétera. Pero fue gracias a su talento que su literatura se dio a conocer mundialmente. Pero es una novela verdaderamente complicada, es una especie de Ulises tropicalizado. Ese personaje de Lezama, José Semí, es un personaje verdaderamente complicado, lleno de traumas, que describe una clase social cubana, pero al mismo tiempo describe un comportamiento mental del latinoamericano, o de cierto tipo de latinoamericano que se siente relegado ante la fuerza y el ímpetu y la violencia de sus congéneres, ¿no? Porque no todos son orilones en esta Latinoamérica, también están los que se sienten afectados y los que son más sumisos o reciben los golpes del otro. Para dar un golpe alguien tiene que recibirlo. Háblame un poco de cómo tú sientes que la obra de José Lezama Lima, bueno, ha marcado tu propia obra, porque cuando leemos tus personajes son, son anatemas de la obra de Lezama, no se parecen a los personajes de Lezama, y al No, mismo para nada. tiempo tus personajes son especies de vaqueros urbanos, ¿no? De hombres que intentan salir a caballo. En este caso, pues pensemos en tus relatos, ¿no? Casi que el taxista sale en un vehículo como un cowboy a sobrevivir en la selva de la ciudad, o pensemos en tu personaje de tus dos novelas, Ulises, que es una especie de superhombre playboy, pero que al mismo tiempo va intentando ocultar los fracasos de su vida, y esto lo hace con violencia, ¿no? Se resiste a sentirse fracasado. Háblanos de por qué un hombre que construye esta literatura, bueno, estudia a José Lezama Lima y estudia profundamente a esos autores tan complejos. Bueno, sí, fíjate, lo que pasó con Lezama es que yo tuve ese encuentro con él en la Escuela de Letras y a mí me impactó, ¿no? A mí no me parecía que era tan difícil la novela. El Ulises de Joyce sí es una novela difícil a la que yo tuve que entrarle en varias oportunidades hasta poder disfrutarla. Con Lezama, con Ulises, perdón, con Paradiso, a mí me ocurrió una cosa que yo me deslicé por ahí por un tobogán. Pero además, yo encontré similitudes con mi propia vida. Claro, no, eran similitudes que yo atrapaba, que yo inventaba. Cuando José Semí está jugando con estos juegos que son unas crucetas y una gomita, una pelotica que uno la tira, no me acuerdo ahora el nombre, y cuando caen las crucetas de metal, él ve los botones del uniforme de su padre. Bueno, él perdió a su padre, el protagonista, y esto es real en la vida de Lezama, pierde a su padre muy joven y él crece en un mundo femenino. Está su mamá, su tía, su prima, Frones, están todas estas mujeres que lo rodean. Y luego cómo él se va construyendo y cómo hay momentos absolutamente extraños, sórdidos, locos, la forma en que la ciudad se ve, que eso a mí también me encantó. De hecho, cuando yo quería, mi tesis se llama Aproximación a Paradiso. Yo intenté hacer una guía para leerlo. Y yo me detuve mucho en lo urbano, en cómo él veía la ciudad y cómo él en algún momento dice que su alma o el alma está en la casa como alma. Y entonces esa casa se convierte como en una iglesia, como en un santuario
donde el ser se construye con los afectos y con las ausencias. Y esa Eso también viva, está en su poesía. Uno lee los poemas de Lezama y la construcción de la casa como lugar de espectros o como sitio de encuentro no solo personal sino almático es muy presente. claro, claro. A mí también se me hizo mucha semejanza con Proust y el tema de que ambos fueran asmáticos. Y yo sí creo que hay cierta influencia proustiana en la obra de Lezama, al menos en esta novela. O Piano Licario, que es su continuación, es muy complicada. Esa sí es una novela complicada porque Lezama, esto era autobiográfico, pero él debía de alguna manera esconder los personajes, los lugares y las acciones. Porque en Cuba, en ese momento, bueno, es que él vivía en Trocadero. Yo fui a La Habana y estuve en su casa y fui a la Biblioteca Nacional y vi su manuscrito en tinta verde y pude hablar con la bibliógrafa de Lezama en la Biblioteca Nacional y yo sentí un profundísimo respeto por él. Y yo creo que las nuevas generaciones lo están leyendo con mucho más fervor, de generaciones de cubanos, que las anteriores. Ahora cuando yo vi el barrio se me parecía mucho a San Agustín del Norte, el barrio donde yo también me crié. Y entonces yo comencé a sentir cómo latían también, cómo latían esas almas, que las casas con sus ventanas, con sus puertas, parecía que hablaran. Y él tenía esa comunicación. Con lo arquitectónico reflejaba a esos seres que estaban dentro, tanto a los vivos como a los muertos. Y esa vivir en la ausencia, esa vivir en una era imaginaria, tiene un libro que se llama así, eso también puebla toda una fantasía, ¿no? Los cubanos tienen el sincretismo religioso y hay un montón de cosas que los acompañan, de las cuales él se aparta, pero de soslayo. Él las mira y las coloca simplemente. Y bueno, yo además me quedé admirado por la prosa de Lezama. Bueno, en general todos los cubanos me parece que escriben muy bien. Severo Sarduy, nuestro amigo que falleció en los 80 de SIDA y que fue amigo de él. ¿Te refieres a Arenas? Ajá, Reinaldo Arenas. Bueno, a mí me parece, ahora Leonardo Padura, a mí me parece que los cubanos escriben muy bien. Y ahora hay uno que lo llaman el Miller caribeño. Por supuesto le tengo envidia. Se llama Juan Antonio González. Y escribió una novela interesantísima que se llama Animal Tropical. Pero quienes llaman a Juan Antonio el Miller tropical no han leído Ulises. Estoy seguro. Ahora bien, mis personajes, mira, me conseguí con un lector al cual le di tus novelas y me dijo que eran novelas groseras. A mí me encantan tus novelas porque son verdaderamente expresiones de un erotismo crudo y una búsqueda de lo sexual, de lo animal, de lo instintivo, pero también son muy veloces. Son novelas que se devoran porque están construidas en un ritmo bastante urbano. Entonces, ¿cómo un lector tan profundo de Lezama escribe a un personaje que puede pasar por vulgar, por grosero, como Ulises? Mira, Lezama tiene el capítulo 8 de Paradiso, un capítulo sórdido, solo que él escribe con elegancia. A mí me parece que sí, yo he encontrado, a mí me han escrito lectores que me han dicho que es un libro pornográfico. Y a mí me han escrito personas que me han dicho, wow, qué excitante, qué maravilla. Y yo sentía que yo tenía que agotar eso en mí
y creo que con Ulises lo hice, porque en mis otras novelas ya no tiene, hay escenas eróticas, pero no tienen esa fuerza. Ahora, cuando es grosero, es que a mí me parece que yo muestro las cosas de la manera más natural. Y a veces hay cosas que las digo como las dice el común, que las dice como las decimos todos, y que no hay que buscar artilugios ni disfraces para llamar a las cosas por su nombre, y porque de alguna manera eso refleja una identidad, un pueblo y una manera de ser. Entonces yo no creo que haya que ocultarse mucho. Sí había una intencionalidad manifiesta de mostrar las cosas tal como se ven. Mira, Quería que fuese una película, si se quiere, perdón, que fueran novelas que, si se quiere, fuesen cinematográficas. Pensemos en eso mismo, en la cinematografía de la literatura. ¿Cómo sueñas tú que esta literatura venezolana sea representada? Hay muchos, yo veo a mucha gente, leo muchas cosas que suceden, intento ver a la literatura venezolana contemporánea, siento que hay gente que está muy sobrevalorada en ese ámbito de la literatura venezolana, gente que consideramos que han ganado premios, etcétera, 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 y que finalmente su aporte a la literatura venezolana es una redundancia y quizás están mostrando afuera lo que aprendieron en las escuelas de letras, pero que sin duda no son verdaderamente originales o son máscaras de máscaras. Yo aprecio muchísimo en la literatura la autenticidad, la capacidad de desnudarse y mostrarse a sí mismo. Y como uno medio conoce a esa gente, sabe que no están siendo auténticos, que son falsarios, que están mostrando una máscara de lo que no son, porque después muestran sus miserias y sus miserias no están en sus novelas. Sería más interesante si fueran miserables y mostraran sus miserias en las novelas. Bueno, pero háblame de esa literatura venezolana que no ha llegado al cine. Tú que tienes un recorrido muy interesante como archivista y como conservador de documentos fílmicos, ¿por qué crees que no he podido todavía filmar la literatura venezolana o filmar lo auténtico del venezolano? Porque cuando uno ve Huele Pega, uno sabe que hay una denuncia social, pero también sabe que está exagerado. Y uno empieza a ver el cine venezolano y en algún momento hay una desconexión entre lo que somos como sociedad realmente y lo que se logra caricaturizar en el cine. Háblame un poco de ese fenómeno. ¿Tú crees que la literatura podría servir y quizás ese sea el gran problema, que los cineastas no se han basado en literatura para hacer sus obras, sino que el cineasta, además de ser cineasta, quiere ser también guionista, escritor, etcétera? Háblame de esos problemas. Bueno, fíjate, ahora mismo yo estaba colaborando con la serie Dealers. Ellos me han solicitado que les escriba algunas escenas. Y el problema está en eso que acabas de decir. El realizador cinematográfico hace todo. Él produce, postproduce, lleva la cámara, es protagonista, es director. Es un hombre polifacético y lo logra. Pero allí le resta la posibilidad de tener otras miradas. El cine es un arte colectivo. Ahora, eso que tú dices, que no se basan en la literatura, tú sabes que grandes obras nuestras, empezando por País Portátil, se basaron en novelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros cineastas, quizá influenciados por una escuela, no sé cuál, quizá fue el neorrealismo italiano, quizá fue, no sé, tendieron a exagerar demasiado. A mí me parece que Román Chalbaud fue un gran cineasta, fue un momento brillante. Yo cuando me tocó verlo lo vi con emoción, pero ahora yo siento que son unas mamarrachadas que lo único que estimularon fue, es decir, esto fue un amarillismo. Te voy a detener, hay que ir a la pausa, son 2 minutos, pero en el siguiente segmento, por favor,
continuemos con este tema porque me interesa saber por qué te parece que la obra de Román Chalbaud es una mamarrachada. Esa declaración tiene que justificarla. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y mi amigo Álvaro de Marco, que está con nosotros esta noche, está doblando su camisa de 11 varas en la cual se metió. Cuéntame, amigo mío, ¿por qué tú Mira, no, piensas no, no. que la estética de Cuando yo Román digo que es una Chalbaud... mamarrachada es porque ahora las veo y veo que hay aló, ay Dios. Sí, sí, te escucho, por supuesto que sí. Aló, Álvaro, Ya va, no me vayas. ya va. Aquí pasó algo, Luis. No huyas. Luis, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Ya va, Luis, ¿me estás escuchando? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Aló, Luis, aló. Épale, no, no te Álvaro. escucho. No me escuchas. Aló. No te escucho. ¿Tú no me Aló. escuchas a mí? Mira, Sí me te voy a escucho. salir y voy a volver a entrar. ¿Así me escuchas? Sí, ¿Sí me perfectamente. escuchas? Sí. Ah, ok. Bueno, yo de pronto dejé de escucharte, pero si tú me escuchas, yo sigo hablando. Ajá, Yo lo pero que tú me digo estás es que escuchando a mí. este señor, Tú me escuchas a eh, mí. Tú me escuchas a mí. ¿Me estás ah, escuchando a mí? que el señor Román Chalbó, ¿no me Tú me escucha? estás escuchando a mí. Sí, muy bajito, pero sí te escucho. Ajá, vamos a volver a comenzar, hermano, este segmento. ¿Aló, me escuchas? Yo te escucho perfectamente, no te he dejado de escuchar en ningún momento. Ok, yo te escucho bajito, pero entonces Fue que te hagamos llama, esto así. seguro te llamaron por Mira, teléfono. Román Chalbó, Ya va, tengo que Román volver a comenzar el Chalbó, segmento. Tengo que volver a comenzar el segmento. Tengo que volver a Román comenzar el Chalbó, segmento. ok, Pero no me pongas esa oreja tan fea. ¿cómo? Que no me pongas esa oreja tan fea ahí. Ah, ok, ok. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con mi amigo Álvaro de Marco, quien se ha metido en camisa de 11 varas. Me estuvo diciendo en el segmento anterior que la estética de Román Chalbaud es una mamarrachada. Bueno, háblame un poco sobre eso. Justifícate, Álvaro de Marco. Ok, fíjate, cuando yo digo que son unos mamarrachos, porque yo ahora las veo y las veo de una forma, eh, si se quiere, muy primitivas. Era la cinematografía del momento, pero se explotó lo peor de lo que se podía ver. Se quiso atrapar a un público eh, fácil. No hubo un cine, eso en ningún modo es un cine que educa. En ningún modo ese cine mostraba el ser venezolano que realmente era. En algunos casos es hasta apología del delito. Es un cine que exacerba la prostitución, la violencia, y eso es el cine actual también. Pero aquel cine yo lo veo que pudo ser mejor, que pudo haber mostrado mejores cosas, que no mostraba, que no buscaba el lado bello, que no intentaba hacer arte, que intentaba de alguna manera hacer dinero y que se mostraba más políticamente que humanamente. Y yo considero que son muy malas películas. Considero más valioso el cine de Mauricio Wallerstein. Pero sí, Chalbaud influenció a un montón de gente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y
y tampoco sentí en él, en las pocas veces que pude conversar con él, sentí a un artista, no sé, no, no veía en él al ser que yo me podía imaginar. No, no tiene nada que ver Y sí eso, creo que su Álvaro. cine es del peor que se ha hecho en Venezuela. No tendrá Yo eso creo algo que que Diego ver. Rizque es un hombre que tiene un gran valor estético, argumental y de realización desde sus primeras películas en Super 8. Simplemente que de alguna manera Chalmú fue el, el cineasta de un régimen, de una forma. Fue un cineasta gubernamental, yo lo llamaría así. Y luego, nada que ver que hay en Adolescente, que es su primera película, me parece un cine fabuloso. Pero sus últimos cines de carácter histórico, que están mediatizados por una ideología, ya ni me provoca verlos, por supuesto. Bueno, ya veo que parte del prejuicio también está levantado encima de los prejuicios políticos, porque ciertamente Román Chalbaud fue un actor político del cine venezolano, no podemos negarlo. ¿Qué opinas entonces de la literatura política, de los que están escribiendo la novela panfletaria, de los que están haciendo novelas para atacar al gobierno venezolano actual y de los que están convirtiéndose de nuevo en registradores sociológicos en la literatura? Bueno, mira, lo que pasa es que ahora te escucho muy poquito, tan bajito que no entiendo muy bien qué fue lo que me dijiste. Pero un cine literario en Venezuela, un cine a partir de la literatura, bueno, no lo sé. No me atrevería a afirmarlo. Yo creo que Oriana fue una gran película, con una gran textura, con una gran, eh, eso que nosotros podríamos llamar filigrana, está hecho con una gran finura. Yo creo que el cine que hacen las mujeres siempre es mucho mejor que el que hacen los hombres. No sé por qué los veo más reales, más cercanas a la vida, más cercanas a los sentimientos. Parece que Fina Torres me parece una gran cineasta. Bueno, pero hablar de cine es otra cosa. Mira, he dejado de escucharte. Mira, te La estaba preguntando. literatura política actual, okay, para usar el régimen. Bueno, mira, fíjate qué es lo que pasa. Yo no estoy muy actualizado. No he podido leer a Gisela Cosat, por ejemplo, a Michelle Roche, o, o yo leí por allá por el 2015 de Nine, que me pareció que tenía una buena estrategia para hacer su fotografía del momento y de aquel apagón. Eh, pero ahora está de moda, vamos a decirlo así, Karina Sáez Borgo, que ha escrito 2 libros, El Tercer País y La hija del inmigrante, creo que se llama el otro. Ana Teresa Torres ha escrito unas buenas cosas, yo tengo tiempo que no la leo. La señora Estefano también, desde sus petroglifos, no la leo. Así es que no sé, no estoy muy actualizado. El señor Barreratisca ya yo no lo leo, aunque ganara 1000 premios, porque siempre me pareció que hacía en las novelas lo que hacía en sus telenovelas de la televisión. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que toda esta gente se está... Mira, tú sabes que yo como escritor me fastidio de mí mismo, porque tú sabes que siempre el escritor, en la literatura, siempre sale a flote. No puede ser que nos sigamos citando y haciendo siempre metaliteratura. Yo creo que estamos un poco cansados de eso. Hay un escritor reciente, no es reciente, Oscar Marcano, que es un gran cuentista y también ha publicado una novela que se llama Los Inmateriales, que a mí me encantaría leerla, pero bueno, no tengo los libros. Ahora, yo sí creo que se está haciendo un mal uso de la nostalgia con nuestros escritores que están fuera del país. Se están valiendo de este tema para,
para entrar en los mercados. Pareciera que somos unos nuevos cubanos, pues. Entonces, algunos están allá tirando piedras para acá y de esa manera ganan puntos. Otros se paran allá a llorar por lo que está pasando aquí. Y yo te voy a decir una cosa, lo que nos ha pasado es bien grande y hemos sufrido y hemos pasado por todo y aquí seguimos y aquí estamos y lo que hemos vivido, ¿quieres que te diga algo? Es maravilloso. Dentro de toda la podredumbre, todo lo que nos ha tocado vivir, nos ha hecho más grandes. Yo el otro día me hicieron una entrevista que qué opinaba sobre algo parecido y me atreví a decir algo terrible, pero no me arrepiento, ¿no? Porque hay gente que se ha ido porque no tiene otra opción. Otros han sido perseguidos, pero otros lo han hecho por moda, otros lo han hecho por estar dentro de un estatus. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ese famoso refrán, las ratas abandonan el barco cuando se hunde. Cuando el barco se esté hundiendo hay que ver cómo le metemos los parches para que no haga agua, ¿no? Es decir, si todos abandonamos el barco, bueno, ¿qué va a quedar aquí? Yo creo que el deber de algunos, los que hemos nacido, vivido y que hemos podido conocer el mundo, porque yo no estoy en contra de que la gente salga y emigre y viva, ¿cómo no? Pero tú sabes que ya no los reconozco. Hay algunos que vuelven y yo digo, bueno, no sé para qué, porque es que hay una destrucción a priorística de lo que somos. Hay una banalización, hay una subestimación, hay una victimización y así no se construye nada, con remordimientos, con rencores. Bueno, no sé, yo creo que nosotros tenemos un gran momento histórico del cual podemos sacar mucha literatura y sobre todo mucha alma, que es lo que decía Lezama. Mira, me quedo con tus palabras. De verdad estoy admirado de todo esto que nos acabas de explicar, de la manera en la cual te estás involucrando profundamente con la transformación de nuestra literatura. Agradezco muchísimo el trabajo que haces desde Corrección Perpetuum y la manera en la cual nos has convertido en una especie de laboratorio, ¿no? Mostrando a 21 escritores que están transformando la literatura venezolana, a 21 escritores que tienen una nueva propuesta de lo que debe ser nuestra literatura, más allá de las modas que quieren imponer las grandes editoriales o de ese comercio con la nostalgia que sin duda es altamente perverso y que trastoca lo que somos. Y vuelvo otra vez a la idea de la falsa moral y de la farsa conceptual y espiritual y personal de esas personas, de esos escritores. Entonces, la invitación es a todos los que nos escuchan a que se sumen a este nuevo concepto de la literatura, a que nos hagamos parte, contraparte y seamos lectores, receptores de estos nuevos mensajes que tan profundamente nos han ido dejando estos 22 autores que hoy conforman la colección, la colección Perpetua y que están disponibles en la librería Puerto de Libros y en la página web de Sultana del Lago Editores, sultanadelago.com, para que sean adquiridos por cualquier venezolano. Usted puede entrar a nuestra tienda virtual y allí mismo adquirir cualquiera de estos libros. Estoy convencido de que hay una nueva literatura que se está escribiendo y construyendo y que muy pronto podremos dar parte de una nueva idiosincrasia, la idiosincrasia del nuevo país, el país postpetrolero, el país que va más allá de la ayuda humanitaria internacional, el país que va a confiar y a confirmar que somos capaces de superar esto nosotros mismos, que la solución está en nuestras propias y maravillosas manos. Gracias, Álvaro, por esta entrevista y por favor, dale un mensaje a nuestra audiencia. Finalmente, que cómo ves los tiempos que se acercan, cómo ves ese
2022, perdón, que ya está en puertas. ¿Qué mensaje y qué proyectos trae Álvaro de Marco para el año 2022? ¿Qué nos traes para el 2022? Bueno, el 2022 nosotros primero vamos a continuar nuestros talleres, nuestros cursos en corrección perpetua, en escuela de escritores. Tenemos varios planes para dinamizar un poco nuestra oferta académica. Yo por mi parte espero terminar pronto una nueva novela y bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Que como veo, bueno, no sé qué decir, prefiero no arriesgarme, pero confío y quiero que las cosas mejoren, aunque seguiremos viendo más de lo mismo. Más y más de lo mismo. Y a todas las personas que nos han escuchado hasta ahora, que han compartido con nosotros en YouTube, en Twitter, en Instagram, a todos los que nos escuchan por Radio Fe y Alegría, por favor, agradecemos su reporte de sintonía y sus mensajes al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Es la hora de despedirnos, recordándoles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y como les digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.